Hay diferentes tipos de suicidio. El suicidio depresivo, que es el que tiene como causa la depresión. El suicidio reactivo, que se da no necesariamente porque hay depresión, pero sí porque ha sucedido algo fuerte en la vida de la persona y como una reacción a esto que le pasó, que lo marcó, lo ejecuta, ¿no? Y el impulsivo, que es el suicidio, por ejemplo, que pueden cometer las personas con trastorno bipolar o las personas con esquizofrenia, que lo hacen de una manera donde no hay control en sus impulsos, hay un descontrol, ¿no? Y ahí ya estaríamos hablando de otras patologías, de otros trastornos que en otro momento, Dios mediante, lo podríamos abordar. El tratamiento de la depresión tiene como base la psicoterapia y los psicofármacos. Dentro de la psicofármacos tenemos que mencionar que hay una clasificación de antidepresivos. Dentro de los psicofármacos mencionar que el tratamiento de elección en trastorno depresivo es el antidepresivo. Y existen muchos. Hay subdivisiones también. Por ejemplo, están los tricíclicos y uno de los más conocidos allí es la amitriptilina. Están los inhibidores de la monoaminooxidasa, más conocidos como los IMAO. Está la isocarbosida y están los inhibidores de la recaptación de la serotonina, los IRS, conocidos como IRS. Estos son los que más se están usando actualmente: la fluoxetina, la sertralina, la paroxetina, el citalopram, la fluvoxamina. Aquí, en relación a los antidepresivos, mencionar que en líneas generales la mayoría de ellos no hace efecto de manera inmediata, como el Panadol, que uno lo puede tomar para la fiebre y te puede ayudar rápidamente. No. La acción de los antidepresivos, el efecto es aproximadamente después de 2 semanas de estar tomándolo todos los días, según la indicación del médico. Y después de 2 semanas empiezan a haber cambios en el estado anímico de la persona. Sigue pasando las semanas y el efecto aún se vuelve mayor. Y muchas veces el error que se comete y en el que tenemos que educar nosotros como personal de salud es que cuando la persona empieza a sentir los efectos de los antidepresivos, decide dejarlo. Cuando la persona se siente mejor en su estado anímico, considera que ya está bien, que ya sanó y deja el antidepresivo. Y es un grave error, porque esta persona, su estado anímico al dejarlo va a empezar a recaer y va a tener que empezar de cero el tratamiento con el antidepresivo o cambiarlo a otro antidepresivo. Por eso tenemos que educar 2 cosas. Una, que el antidepresivo no hace efecto de manera inmediata. Empieza a hacer efecto después de 2 semanas. Y que cuando la persona sienta la mejoría, no lo deje de tomar. Tiene que seguir tomando, aún se sienta bien, más tiempo, meses, hasta que el psiquiatra le dé de alta y pueda considerarse que se superó el cuadro depresivo. Esas 2 cosas quiero recalcar que eduquemos. Muy bien.
Ahora, hablando de tratamiento farmacológico, los antidepresivos es el tratamiento de elección, pero muchas veces también se utilizan ansiolíticos, la familia de las benzodiazepinas, como el diazepam, como el alprazolam, el clonazepam, el bromazepam, etc. Pero estos antidepresivos estos ansiolíticos hay que tener mucho cuidado en el uso y hay que educar a las personas de que son altamente adictivos, ¿no? Entonces, los ansiolíticos no se pueden estar usando eternamente. Lo pueden usar en un primer momento y es lo que normalmente se hace en los cuadros depresivos, y luego de una primera fase de unas 3 semanas empiezan a retirar los ansiolíticos y solamente se empieza a quedar el tratamiento antidepresivo. También se utiliza antipsicóticos en algunas ocasiones cuando la depresión es severa y presenta síntomas psicóticos, alucinaciones, delusiones. También se puede utilizar sedantes hipnóticos, ¿no? Como el Zolpidem, por ejemplo, que no es una benzodiazepina formalmente, y otros psicofármacos que también a veces se hacen uso, ¿no? En el caso de que estés tomando antipsicóticos, a veces se usa el viperideno, que es un antiparkinsoniano, para poder contrarrestar los efectos del antipsicótico. Pero bueno, el tratamiento de elección son los antidepresivos. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la psicoterapia. En psicoterapia es un tema grande, es un tema amplio de tocar, pero podemos resumir que hay psicoterapia individual y hay psicoterapia grupal. Dentro de las psicoterapias también podemos mencionar la psicoterapia familiar, que en el caso de la depresión es muy importante. Es muy importante el soporte familiar que reciba la persona depresiva. Y dentro de la psicoterapia tenemos que mencionar que hay diferentes tipos de psicoterapia. Como personal de salud podemos formarnos en ello, y quienes trabajamos en el área de salud mental es importante formarnos en ello. Hay Gestalt, hay la terapia cognitivo-conductual, hay el psicoanálisis, tenemos el análisis transaccional. Uno de los que más se usa actualmente es la terapia cognitivo-conductual, que es amplio de explicar, pero podríamos mencionar de que la terapia cognitivo-conductual se utiliza para poder modificar el pensamiento de la persona y de esa manera modificar la conducta, ¿no? Por ejemplo, si la persona piensa, es un ejemplo sencillo, si la persona piensa de que no sirve, de que no vale, de que es tonta, va a actuar de esa manera y puede en algún momento pensar en quitarse la vida. Si la persona modifica esa forma de pensar que tiene sobre sí y empieza a pensar: yo valgo, soy importante, soy valioso, tengo puntos muy fuertes en mi persona, su forma de comportarse va a ser diferente. Uno se conduce de acuerdo a cómo piensa. Esta forma de razonar es la que utiliza la psicoterapia cognitivo-conductual. Intenta cambiar el chip para poder cambiar la forma de actuar de la persona. Muy bien. Ahora vamos a ver muy brevemente
Otro método que se utiliza en casos que no remita a la depresión, la terapia electroconvulsiva. También se le conoce como TEC, como electroshock, algunos le dicen, otros le dicen electroplexia. Esto se utiliza y se sigue utilizando en los pacientes psiquiátricos con trastorno depresivo que no pueden mejorar con el tratamiento psicofarmacológico ni con la psicoterapia. En casos extremos se utiliza esta descarga eléctrica pequeña que intenta poder mejorar la sinapsis neuronal y de esa manera permite mejorar el efecto de los psicofármacos y de esa manera la mejoría en el paciente. Es un poco controvertido esta forma de tratar, pero se ha visto que sí ayuda mucho a los pacientes que no mejoran, convencionalmente con el tratamiento. También mencionar que en los pacientes depresivos es muy importante el abordaje espiritual. Así como es importante los psicofármacos y la psicoterapia y el soporte familiar, es pero muy importante el abordaje espiritual. Primero tenemos que tener claro que el ser humano no solamente es cuerpo y no solamente es mente, sino también es espíritu. Tenemos 3 dimensiones: mente, cuerpo y espíritu. Y de allí es que viene la importancia de la vida espiritual en la persona. Si tú estás bien espiritualmente, vas a estar bien mentalmente. Y si estás bien mentalmente, vas a estar bien físicamente. Partiendo de esto, es que se han hecho investigaciones en la OMS, en la OPS, sobre este tema. Se han hecho investigaciones que han arrojado que en pacientes lúcidos con trastornos mentales, lúcidos me refiero a que no están desconectados de la realidad, que no están centrados en su mundo interno, sino que por el contrario están totalmente orientados en tiempo, espacio y persona, en ningún momento se han desconectado de la realidad, sea como depresivos, anoréxicos, bulímicos, adictos y otro grupo de trastornos mentales donde los pacientes son lúcidos, completamente lúcidos. Se han hecho investigaciones comparativas, con grupos comparativos, y las investigaciones han arrojado que las personas que te pueden apoyar en el aspecto espiritual, respetando el credo de cada persona, pueden mejorar más rápidamente de la depresión, pueden tener menos recaídas, pueden controlar mejor sus impulsos. ¿Y a qué nos referimos con el aspecto espiritual? Nos referimos respetando el credo de cada persona, si la persona es mormona, es testigo de Jehová, es católica, es cristiana evangélica, etcétera, etcétera, que la persona sea consecuente con la fe que profesa, Por ejemplo, si la persona es católica, que la persona se confiese, comulgue, vaya a misa, ore, lea la Biblia, más sumado a los psicofármacos, sumado a la psicoterapia, es algo que la va a ayudar a poder mejorar más rápidamente de la depresión, a poder tener menos probabilidades de recaídas en la depresión y a poder mejorar el control de sus impulsos, la expresión de sus emociones. Esto está comprobado científicamente, es importante. Y para terminar con el tema espiritual, como yo le digo a mis pacientes depresivos u otros,
el mejor psiquiatra del mundo, el mejor psicofármaco, el más caro del mundo que exista, nos va a ayudar mucho. Sin embargo, hay lugares de los recuerdos del inconsciente y hay lugares del corazón donde tenemos heridas que difícilmente pueden cicatrizar por cosas que nos han sucedido a cualquiera de nosotros, donde el mejor psiquiatra no va a poder llegar y donde la mejor medicina no va a poder actuar. Pero Dios sí es capaz de llegar a esa zona donde nadie llega, donde el psiquiatra más famoso no llega, y a esa parte del corazón donde está la herida sangrando. Dios sí puede llegar ahí, y cuando Él llega sana, y cuando Él llega cura. Él lo hace nuevo todo. Es importante tomar el aspecto espiritual como parte del tratamiento de la depresión. Y como les digo a mis pacientes también, yo no les estoy diciendo que dejen de tomar la pastilla, no les estoy diciendo que dejen la psicoterapia, les estoy diciendo que junto con la psicoterapia y con la medicina que toman, se apoyen en el Dios que todo lo puede, en el Dios que es especialista en imposibles. Vamos a ver ahora algunos diagnósticos de enfermería según Nanda, con sus intervenciones de enfermería. No. Por ejemplo, en trastornos depresivos, el riesgo de violencia autodirigida relacionado con problemas de salud mental, antecedentes de múltiples intentos suicidas. Tenemos como intervenciones el manejo de la conducta, autolesión, la prevención del suicidio, la potenciación de la autoestima y dar esperanza. Y como indicadores y resultados esperados, ¿no? El autocontrol del impulso suicida y indicadores específicos que expresa sentimientos, verbaliza ideas de suicidio, verbaliza control de sus impulsos, no intenta causarse lesiones graves, ¿no? En la diapositiva vamos a poder ver la codificación según Nanda Nigno. Desglosaremos ahora. El manejo de la conducta autolesión, podemos realizar allí, determinar el motivo, la razón de cuál él quiere lesionarse, autolesionarse, conversar con el paciente sobre eso, ahondar en ese tema, escucharlo. Otro es el retirar los objetos peligrosos del entorno del paciente. Es algo muy importante. Si el paciente está hospitalizado, por ejemplo, no podemos tener objetos de vidrio, objetos de metal, objetos punzocortantes, objetos que él pueda utilizar para autoagredirse, para eliminarse. Eso lo tenemos que totalmente sacar y revisar constantemente que el paciente no posea ello. Vigilancia continua del paciente, de las cosas que hace, incluso de cuando vaya al servicio higiénico. Muchas veces es necesario estar alertas de qué puede estar haciendo, porque ya ha sucedido, ¿no? Tenemos casos de que los pacientes se han suicidado cuando han ido al servicio higiénico. Enseñar al paciente a identificar estrategias de afrontamiento más apropiadas y a utilizar sus consecuencias. Otra intervención sería la prevención del suicidio. Determinar la existencia y el grado de riesgo del suicidio, como estuvimos hablando antes. Podemos valorar eso de acuerdo al tipo de idea suicida que tenga el paciente, ¿no? Si la idea suicida es no estructurada, semiestructurada o estructurada.
Y de acuerdo a eso vamos a poder determinar el grado de riesgo de suicidio y poder tomar las medidas adecuadas. También es importante revisar la medicación cuando se le administra al paciente, porque también hay casos en los que pacientes empiezan a esconder la medicina y la empiezan a acumular. Estamos hablando de un paciente hospitalizado, la guardan y una vez que tienen mucha cantidad de medicina, la toman con el intento de realizar una sobredosis y morir, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado en eso también. De la misma manera, verificar que la tomen, porque hay pacientes que no necesariamente piensan en realizar una sobredosis, simplemente piensan en no tomar la medicina y botarla al tacho para no mejorar de su depresión. Otro aspecto, otra actividad es enseñar al paciente estrategias de afrontamiento. Por ejemplo, podemos enseñar la relajación, la respiración, para poder calmarse frente a episodios de ansiedad, el control de los actos impulsivos, el control de la ira, el control de la cólera. Podríamos hacer pequeños talleres con ellos y poder enseñar el control de las emociones, enseñar y entrenar acerca de la asertividad, de expresar adecuadamente y en el momento preciso lo que uno quiere manifestar. Acordar con el paciente que no se autolesionará durante un periodo específico, pactar con él y luego de que termine ese periodo volver a pactar con él y así hacer un trabajo de ir haciendo pactos donde el paciente no se va a autolesionar. Realizar acciones para prevenir que el paciente se lesione o suicide. Retirar objetos, aumentar la observación, no dejar solo al paciente en ningún momento. Importantísimo. Importantísimo. Tampoco que él se sienta observado, vigilado, encimado o acosado. Hacerlo de manera disimulada tal que el paciente no esté en ningún momento solo, pero que tampoco él sienta incomodidad de nuestro cuidado hacia él, ¿no? En relación a la intervención de la potenciación de la autoestima, podríamos ayudar al paciente a identificar cuáles son los aspectos más positivos de su persona, porque así como tenemos cada uno de los otros aspectos que no son muy bonitos, también tenemos aspectos fuertes, aspectos que nos ayuda a resaltar, ¿no? Donde destacamos. Y es importante ayudar al paciente a identificar esos puntos. También, de la misma manera, invitar al paciente a que se reexamine acerca de las percepciones negativas que tiene de sí mismo. Porque hay muchas percepciones negativas que podemos tener de uno mismo y que si realmente las reexaminamos nos damos cuenta que no tenemos un motivo para pensar eso, ¿no? Que esa concepción, esa idea que teníamos negativa de nosotros no era tan negativa. Recompensar o felicitar el progreso del paciente en la consecución de objetivos. Cada vez que vemos un progreso en él, felicitaciones, aplausos, sé que lo podías hacer, confiamos en ti, te estimamos, creemos que vas a salir de esto. Y realizar actividades que aumenten la autoestima en el paciente. En relación a la intervención de dar esperanza, según NIC 5310 es el código, podemos identificar las áreas de esperanza en la vida de la persona, mostrar esperanza reconociendo la valía intrínseca del paciente y viendo su enfermedad solo como una faceta de la persona, ¿no? Recordarle a la persona, al paciente, que la depresión no es toda su vida,
que puede haber pintado muchas áreas de su vida y puede estar abarcando muchas áreas de su vida, sí, pero que la depresión lo es todo, que la persona es depresión, que la persona está etiquetada como depresión, no, que eso es una parte de su vida, que es algo que le está pasando, pero que no es toda su vida, que en su vida hay más cosas, hay otros motivos por el cual puede seguir luchando, puede seguir adelante, y que eso va a pasar, que nosotros le vamos a ayudar al paciente a expandir su vida espiritual, como ya hemos mencionado hace un rato, ¿no? Aquí tenemos el código 531007, y hasta el punto en que se pueda facilitar la práctica de su fe, de la religión que profese, ¿no? Cuando sea posible. Por ejemplo, ¿no? Si estamos en un hospital, yo trabajo en el Almenara, y ahí hay capellán, hay capilla, supongamos que la persona sea católica, y si él desea confesarse, poder facilitarle y coordinar con el capellán para que se confiese, y si es que puede comulgar, coordinar con el capellán para que comulgue, porque eso lo va a hacer fuerte y eso lo va a ayudar. Otro diagnóstico que podemos revisar en depresión es el déficit de las actividades recreativas, relacionado con hipobulia, manifestado por lo que refiere el paciente: no tengo ganas de hacer nada, no quiero levantarme de mi cama, solo quiero estar echado. Intervenciones, terapia de entrenamiento y facilitar las visitas. Indicadores, ¿no? Participación de actividades de ocio. Indicadores específicos: participación en actividades y disfruta de las actividades de ocio. La terapia de entrenamiento, en esta intervención podríamos ver cuáles son las capacidades físicas y mentales para que él participe en actividades recreativas, y de acuerdo a lo que hemos valorado, hacerlo participar y motivarlo a que participe. Que pueda elegir la persona las actividades recreativas de su preferencia, ¿no? Si tenemos muchas opciones, darle la posibilidad de que él elija, ¿no? Bueno, yo quiero hacer deporte, quiero básquet, quiero fútbol, quiero ludo, quiero ajedrez, etc. Darle el material, tener el material a la mano, ¿no? Para que él pueda desarrollar lo que él ha elegido, ¿no? Tenerlo completo. Dar incentivos verbales cuando participe, felicitarlo, realzar lo que está haciendo, proporcionar un refuerzo positivo a cada actividad que realice. En relación a la intervención de las visitas, es importante determinar las preferencias del paciente en cuanto a las visitas, porque, por ejemplo, hay pacientes que han ingresado por una ruptura sentimental, ¿no? Y no desean ver para nada a la pareja, a la expareja, que han terminado la relación sentimental. Entonces nosotros tenemos que tener claro, por ejemplo, eso, ¿no? Si la expareja, que ha sido uno de los motivos por el cual la persona ha entrado en depresión, quiere visitarla y nosotros se lo permitimos sabiendo que es así, y aún sabiendo que la persona no quiere ver a esa visita, estaríamos cometiendo un error como enfermeros, ¿no? Si hay algo que ha detonado la depresión, tenemos que saberlo, identificar y manejar esa situación. Establecer horarios de visita flexibles y supervisar la interacción que realizan los familiares con los pacientes. Es muy importante en psiquiatría ver la dinámica familiar, porque muchas veces allí radica el problema. Por ejemplo, en adolescentes con depresión, cuando vienen a visitarlos sus padres, podemos ver
la relación que ellos tienen, cómo interactúan entre ellos. Y muchas veces vemos que hay mucha rigidez en los padres que vienen a visitar al paciente adolescente con depresión, que hay mucha dejadez también en otros casos, ¿no? Que no hay interés, incluso hay familiares que no vienen, ¿no? Y eso nos puede ir indicando muchas cosas de la dinámica familiar. Podemos conversar con los familiares, con los padres que vienen a visitar, y eso nos va a ayudar mucho a poder intervenir como enfermeros en la depresión de nuestro paciente. Otro diagnóstico finalmente que podemos mencionar en trastornos depresivos es insomnio relacionado con factores estresantes evidenciado por las deudas que tengo, me hacen sentir inútil, que refiere que soy un estorbo para mi familia, es mejor que deje este mundo, todo esto no me deja dormir. Entonces las intervenciones serían mejorar el sueño y manejo ambiental, confort. Los indicadores, el sueño óptimo, indicadores específicos, horas de sueño y calidad de sueño. En la intervención de mejorar el sueño podemos establecer un horario correcto de sueño y vigilia. Observar y registrar el patrón y el número de horas de sueño del paciente, ¿no? Muchas veces se utiliza, en mi hospital lo utilizamos, la curva de sueño, donde marcamos hora por hora cuánto ha dormido el paciente, en qué momento se ha despertado, y poder conversarlo con él al día siguiente, informarlo también a los doctores. Esto es muy importante en depresión y en trastornos mentales. En general, el sueño es muy, pero muy importante. Controlar la ingesta de alimentos y líquidos antes de dormir. Efectivamente, tomar líquidos o alimentos horas, tiempo antes de dormir, no va a favorecer a poder conciliar bien el sueño. Incluir al paciente en actividades socio-recreativas para limitar el sueño durante el día. Que el paciente esté en actividad durante el día y durante la tarde, que solo en la noche utilice la cama para dormir. Esto es lo que se quiere en salud mental y psiquiatría por lo general. Hay excepciones, pero en pacientes depresivos es lo ideal. Instruir al paciente acerca de los factores intrahospitalarios que contribuyan a trastornar el esquema del sueño, ¿no? Decirle al paciente que pues durante la noche va a haber perifoneos, van a pasar camillas, etcétera, etcétera, pero que él, a pesar de eso, a lo que ya se le estamos preparando, intente dormir, y que nosotros vamos a procurar brindar un ambiente que favorezca el sueño. Y la administración de psicofármacos, como mencionamos antes, podemos utilizar sedantes hipnóticos, el solpidem es muy usado en estos casos. El manejo ambiental, confort, la iluminación, apagar la luz, la temperatura del ambiente, ¿no? Todo eso es muy importante, esos detalles, para que pueda haber un ambiente que pueda favorecer el sueño. Igual, colocar al paciente en la posición que facilite el sueño para él y evitar interrumpir el sueño del paciente, ¿no? Procurar no despertarlo para poder darle una medicina, coordinar con los médicos, coordinar con el mismo paciente al respecto. Muy bien. Bueno, podríamos mencionar más diagnósticos de enfermería en Nanda, pero por ahora lo vamos a dejar allí. Y nuevamente quiero agradecer al Colegio de Enfermeros del Perú, al Consejo Regional 3, Lima Metropolitana, a nuestra decana, la doctora Elizabeth Alvarado Chávez, por esta invitación. Yo, Alex Yataco, estoy gustoso de poder atenderlos, de poder conversar con ustedes. Tienen allí mi celular, tienen la forma como me pueden contactar para servirles en cualquier momento. Muchas gracias, bendiciones.